Sierra de Historias, con Alberto Garín. La ciudad de la antigua Guatemala es uno de los mejores ejemplos del urbanismo virreinal. Fundada a comienzos del siglo XVI, tanto su traza como la evolución de sus edificaciones marca muy bien cómo se desarrolló este urbanismo durante los siglos XVI, XVII y XVIII. En el caso de la antigua es cierto que el terremoto de 1773 provocó su semiabandono y el traslado a la Nueva Guatemala, la actual capital de la República Guatemalteca. Precisamente ese semiabandono es lo que nos va a permitir que la ciudad se ha conservado de una forma relativamente intacta y de esa manera poder entender cómo eran estas trazas y estas evoluciones edificativas de la época virreinal. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de entender no solamente ese aspecto más de la historia del urbanismo, sino también todas las vicisitudes políticas que la ciudad sufrió y que en gran medida puede explicar tanto esa evolución urbanística como su propio abandono. El 25 de julio de 1524, el grupo de españoles encabezado por Pedro Alvarado, que habían acudido a la conquista de Guatemala, decidieron fundar la ciudad de Santiago, en el lugar Cachiquel de Isimché. Alvarado había sido lugarteniente de Hernán Cortés en la toma de México. Cortés había enviado a Alvarado a Guatemala para combatir y conquistar al pueblo quiché, aliado de los mexicas. Para esta empresa, Alvarado contó con unos cientos de españoles, varios miles de aliados mexicas y varios miles de los propios cachiqueles, el pueblo del área de Guatemala enemigo de los quichés. Tras casi medio año de campaña y tras derrotar a los quichés, Alvarado y sus hombres se encontraban ese 25 de julio en Isimché, capital de sus aliados cachiqueles, y fue allí donde decidieron fundar Santiago de Guatemala. Sin embargo, el maltrato dado por Alvarado a los cachiqueles provocó la revuelta de estos, hasta el punto de que españoles y mexicas tuvieron que abandonar Isimché, y tras 3 años de periplo, por fin, el 22 de noviembre de 1527, Santiago de Guatemala fue emplazada en un nuevo asiento, el Valle de Almolonga, al pie del volcán de Agua, donde hoy se encuentran las localidades de San Miguel Escobar, que habría de convertirse en el barrio de los españoles, y Ciudad Vieja, el sitio reservado para los mexicas. Pero este segundo emplazamiento de Santiago había de durar menos de 14 años. El 11 de septiembre de 1541, una avalancha de lodo y agua proveniente del volcán destruyó el barrio de los españoles. Los pobladores se trasladaron poco después al vecino valle de Panchoy, donde Santiago de Guatemala había de permanecer por algo más de 2 siglos, pues en julio de 1773 una serie de terremotos afectaron la ciudad. Las autoridades del momento decidieron realizar un nuevo traslado, pero esta vez no se llevarían a Santiago a un nuevo emplazamiento, sino que fundaron una ciudad totalmente nueva, la Nueva Guatemala de la Asunción, la que aún hoy es la capital de la República de Guatemala. ¿Qué ocurrió con Santiago de Guatemala? Pues en parte destruida y en parte abandonada, cambió su nombre al de Antigua Guatemala, y subsistió con unos pocos cientos de habitantes hasta que en los años 1930 comenzó su recuperación gracias a un grupo de estadounidenses, Mildred Palmer, Wilson Popenoe, que decidieron recuperar el brillo que Santiago de Guatemala tuvo en el siglo XVIII. Veamos entonces cómo fue Santiago de Guatemala, hoy la Antigua, antes de su abandono tras los terremotos de 1773. De los primeros 2 emplazamientos en Isimché y en el Valle de Almolonga no quedan restos, pese a unas ruinas del siglo XVIII que algunos lugareños de Ciudad Vieja quieren hacer pasar como del siglo XVI. Ya en el Valle de Panchoy, donde hoy está la Antigua, a partir de 1541, lo primero que llama la atención de la ciudad es su traza regular. Como la mayor parte de las ciudades hispanoamericanas creadas durante la etapa virreinal, en Santiago se comenzó por establecer la plaza central que sirvió de punto de partida
para todas las calles que, cortadas en ángulo recto, iban hacia los 4 puntos cardinales. Esa primera traza tenía como límite el convento de la Merced al norte, el de Santo Domingo al este y el de San Francisco al sur. Las calles eran especialmente anchas, igual que en el resto de las otras ciudades nuevas americanas, especialmente anchas si las comparamos con las que se estaban abriendo en ese siglo XVI en Europa. Aún hoy siguen siendo anchas, pues podemos observar cómo es posible aparcar los automóviles en uno o en los dos lados de la calle y aún queda espacio para la circulación de los vehículos. Es cierto que estas calles aún no estaban empedradas. El empedrado vial más antiguo localizado en la Antigua es ya de la segunda mitad del siglo XVIII en la Alameda de Santa Rosa, correspondiendo con las instrucciones establecidas en la corte de Carlos III en 1761 por su arquitecto real Francisco Sabatini, quien reclamaba empedrar las calles de las ciudades de toda la monarquía hispánica. Esas calles de la Antigua tampoco tenían aceras o banquetas, como demuestra la presencia de numerosos guardacantones en las esquinas de las casas históricas, guardacantones que tenían por objeto preservar esas esquinas de los golpes que pudieran dar los carruajes al girar. Pero de lo que sí se disponía en las calles ya desde el siglo XVI, al menos desde 1559, eran de cañerías y torres para la distribución del agua corriente al interior de las viviendas, obviamente de aquellas casas que podían pagar ese servicio. Para los más humildes, el agua llegaba hasta las fuentes públicas donde podían ir a abastecerse. Tener un sistema de aguas limpias implicaba tener un sistema de alcantarillado para evacuar las aguas hervidas. Un alcantarillado que tenemos documentado desde 1580, pero que ya pudo existir desde algunas décadas antes. Sobre esa traza bien ordenada y con un buen suministro de agua, se desarrolló una ciudad exitosa, capital del Reino de Guatemala, un reino o audiencia que abarcaba las actuales repúblicas de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, además de Belice y el estado mexicano de Chiapas. Sin embargo, los continuos terremotos que afectaban a toda la región obligaron a los habitantes de Santiago a reconstruir una y otra vez sus viviendas. Esto hace que no tengamos ningún edificio en la Antigua anterior a finales del siglo XVII, por lo que en esencia podemos distinguir 3 grandes etapas constructivas, siempre marcadas por esos sismos, básicamente en el siglo XVIII. Primero, una serie de edificios anterior al gran terremoto de 1717. Aquí los arquitectos guatemaltecos, y en especial José de Porres, pusieron en marcha una serie de medidas para hacer que sus inmuebles soportaran los sismos. Pero en este método de ensayo y error, fueron muy pocos los edificios que lograron aguantar la acometida de ese terremoto de 1717. Entre ellos destaca el Arco de Santa Catalina, símbolo de la ciudad, y que es un pasaje elevado y cerrado sobre la Quinta Avenida que unía los 2 sectores que había a cada lado de esa avenida del convento de Santa Catalina. El arco actual sigue siendo ese original de finales del XVII, aunque con el añadido de un reloj que se puso en la segunda mitad del siglo XIX. Es un arco ligeramente escarzano y apoyado en sus extremos sobre unos pilares colosales. Esta solución rebajada y masiva sería la que se emplearía a partir de ese momento para tratar de hacer frente a los terremotos. La segunda gran etapa es la que se va a desarrollar entre el terremoto que acabamos de ver de 1717 y los años 1760. Aquí domina la figura de Diego de Porres. Hijo de José, había aprendido a hacer arquitectura con su padre y sobre todo pudo vivir en primera persona los destrozos provocados por el terremoto de 1717. A partir de ahí estableció un modo de construir antisísmico que los investigadores contemporáneos han denominado barroco sísmico. Una forma de construir que, insistimos mucho en este punto, puso en marcha en Guatemala Diego de Porres. Básicamente, y como ya esbozábamos antes, la idea era engrosar mucho las fábricas, tal como se puede ver en las gruesas columnas de los conventos de Capuchinas, Santa Clara
o el ayuntamiento de la ciudad, todo obra de Porres, y tender a cubrir con arcos escarzanos y bóvedas rebajadas. Cuando Diego de Porres murió en 1741, su legado seguiría siendo empleado por sus discípulos y seguidores hasta el terremoto definitivo de 1773. Curiosamente, cuando se produjo el traslado después de su último terremoto a la Nueva Guatemala, las soluciones de Porres dejaron de emplearse. La Nueva Guatemala, desde su creación en 1776 hasta la actualidad, ha sufrido varios terremotos de gran intensidad. Destacan los de 1917-18 y el de 1976. Esto ha provocado que no quede prácticamente nada del patrimonio virreinal. Sin embargo, en la antigua, que también ha sufrido todos estos sismos, los diseños de Porres y sus discípulos siguen aguantando. A partir de 1760, la ciudad de Santiago experimentó un auge económico notable, que se pudo observar a través de los últimos edificios construidos, caracterizados por su riqueza decorativa. Entre ellos, la sede de la Universidad de San Carlos, terminada en 1763, hoy Museo de Arte Colonial. La última gran reforma del Palacio de los Capitanes Generales, concluida en 1766 bajo la dirección del ingeniero militar Luis Díez Navarro, o la Iglesia de la Merced, acabada ya en 1767. Aún podríamos añadir otros edificios, como la Casa del Sacristán Mayor, a las espaldas de la catedral, o la Casa Popenoe, ambas, la del Sacristán y la Popenoe, construidas en esta década de los 1760. Resulta particularmente curioso que la mayor parte de los historiadores de la antigua han prestado poca atención a esta última década constructiva, la más prolífica en tanto en cuanto, gracias a las soluciones antisísmicas que impusiera Diego de Porres, buena parte de los edificios levantados en esos años se conservan todavía. Pero el resultado además fue un notable endeudamiento hipotecario por parte de los propietarios de las nuevas construcciones, que buscaron préstamos para llevarlas a cabo. Cuando en julio de 1773 se produjo el terremoto de Santa Marta, el nuevo capitán general recién llegado, Martín de Mayorga, ordenó el traslado de la ciudad a un nuevo emplazamiento. Ese proceso concluiría en enero de 1776, cuando se reunió por primera vez el ayuntamiento de la ya mencionada Nueva Guatemala de la Asunción, recordemos, la actual capital. Ya no era la ciudad de Santiago la que se trasladaba por cuarta vez. Ahora era una ciudad totalmente diferente. Y es importante señalar este punto. Entre las razones que Mayorga adujo para trasladar la ciudad del emplazamiento de Santiago Guatemala al nuevo, es que en el Valle de Panchoy, donde estaba Santiago, ya habían sufrido varios terremotos y seguro que en el futuro sufriría más. Parecía que el nuevo emplazamiento era más seguro. Pero además, Mayorga llegaba con todo el espíritu reformador que habría de encarnar el secretario de Indias, José de Gálvez, que trataba de mejorar la recaudación fiscal en América para aumentar los ingresos de la corte. Establecer una ciudad nueva, la Nueva Guatemala, le permitía a Mayorga acabar con los privilegios de la previa, Santiago, sobre todo en materia fiscal. Es decir, si se fundaba una nueva ciudad, se recaudaban más impuestos. Pero además, los propietarios que se habían endeudado en Santiago, con esas nuevas grandes construcciones de los años 1760, sabían que sus hipotecas serían condonadas en caso del traslado, como así ocurrió y lo tenemos muy bien documentado. De modo que ellos también estaban interesados en crear una nueva ciudad. ¿Quién se opuso entonces al traslado? Pues los que habían prestado el dinero, en esencia, las instituciones religiosas. Estos eran los llamados terronistas, encabezados por el propio arzobispo Cortés y Larraz, que trataron de demostrar que si bien el terremoto había afectado de forma notable a los barrios humildes de la periferia de Santiago, en el centro histórico la mayor parte de los edificios se mantenían en relativo buen estado. El rey Carlos III hizo oídos sordos a los terroristas. A la larga, él era el primer interesado en ese traslado. Así que Santiago de Guatemala fue prácticamente despoblado
y los pocos habitantes que quedaron, con el tiempo, crearon un nuevo ayuntamiento, el de la antigua Guatemala. La decisión de Carlos III resultó dolorosa para muchos guatemaltecos de aquellos finales del siglo XVIII, pero lo que el rey no esperaba es que la antigua se mantuviera en el tiempo, e incluso, como decíamos al principio, comenzara a restaurarse en los 1930 por la iniciativa de un grupo de estadounidenses, gracias a los cuales, hoy, la antigua puede vanagloriarse de ser una de las urbes virreinales más hermosa de Hispanoamérica. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.